es eterno, Señor. Tu amor es eterno, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Te cantaré en presencia de los ángeles. Me postraré ante tu santo templo y daré gracias a tu nombre. Tu amor es eterno, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad, porque tu promesa ha superado tu renombre. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma. Tu amor es eterno, Señor. El Señor está en las alturas, pero se fija en el humilde y reconoce el orgulloso desde lejos. Tu amor es eterno, Señor. No abandones la obra de tus manos. Tu amor es eterno, Señor. Tu amor es eterno, Señor. No, que porque estaba con Blanquita.
es eterno, Señor. Tu amor es eterno, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Te cantaré en presencia de los ángeles. Me postraré ante tu santo templo y daré gracias a tu nombre. Tu amor es eterno, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad, porque tu promesa ha superado tu renombre. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma. Tu amor es eterno, Señor. El Señor está en las alturas, pero se fija en el humilde y reconoce el orgulloso desde lejos. Tu amor es eterno, Señor. No abandones la obra de tus manos. Tu amor es eterno, Señor. Tu amor es eterno, Señor. Hola, buenas noches. Qué gusto. Nos volvemos a encontrar esta noche del día 20 de julio en nuestro espacio de estudio bíblico para continuar con nuestras reflexiones acerca de la historia de la salvación y esta noche concretamente acerca del libro de los Jueces. Vamos comenzando como es debido, dándole honor y gloria a Dios Padre a través de Jesús de Nazaret. Te invito a que unidos digamos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E imploramos la presencia del Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús, para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues agradecidos por la presencia de Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo entre nosotros, como todas nuestras sesiones, ponemos a sus pies nuestra intención particular de esta noche, que va muy ligada a lo que escuchaste hoy en el Evangelio, en el que los escribas, los fariseos, cuestionan a Jesús y le piden que si no hace o no va a dar un signo para que ellos crean en su mesianidad o en que es el ungido de Dios. Y él, con autoridad,
les comenta que es una raza perversa que no va a tener ningún signo más que el que hubo ya de Jonás. Y ahí les da la clave de que Jonás estuvo 3 días en el estómago de un gran cetáceo, y esto es la prefiguración del tiempo en que va a estar Jesús entre su muerte y su gloriosa resurrección. Pero nuestra intención particular de esta noche va muy claramente enfocada, porque tristemente ese cuestionamiento de los fariseos y de los grupos que estaban buscando cómo hacer caer en problemas a Jesús, tristemente muchos de nosotros hoy en día somos parte de ese segmento que cuestiona a Jesús, que le pedimos un signo. Tristemente, muchas veces por desesperación, por angustia, por 20,000 razones, llegamos indebidamente a cuestionar la voluntad divina, y muchas ocasiones llegamos a condicionar el recibir algún favor, alguna gracia, algún milagro sobre, no sé, sobre alguien de nuestra familia, sobre nosotros mismos en una situación de desesperación. Muchos pueden ser los motivos, pero tristemente en nuestra desesperación, repito, llegamos a cuestionar la voluntad de Dios. Entonces, no estamos tan distantes de lo que en aquellos tiempos en su ministerio público Jesús escuchó de parte de sus detractores. Esta noche le pedimos a Dios Padre, en primer lugar, a través de Jesús de Nazaret, que nos perdone las veces que hemos caído en la desesperación y cuestionado su misericordia, su poder y su voluntad. Por otra parte, le pedimos que su Espíritu Santo nos acompañe y nos hable, y que nosotros sepamos escuchar su voz, para que no caigamos en ese gran pecado de cuestionar la voluntad divina, y que aceptemos que, aunque no nos guste muchas veces las resoluciones que se dan a 20,000 situaciones, es la sabiduría de Dios la que impone la voluntad, y nosotros no somos nadie para cuestionarlo, ni tenemos la capacidad de entender su voluntad. Entonces le pedimos abiertamente que su Espíritu Santo nos conduzca, que nuestro ángel de la guarda nos acompañe siempre, y que San Miguel Arcángel nos defienda de los asedios del maligno, que siempre está metiendo cizaña entre nosotros para desviarnos de la voluntad de Dios, de la fe que tenemos en Él, el amor que le debemos de profesar, y que sepamos ser humildes a su voluntad y entendidos. Bueno, pues dicho todo lo anterior, te quiero comentar nada más que el cántico con el que abrimos esta noche nuestra sesión corresponde a un cántico inspirado en el Salmo 138 de la nomenclatura hebrea, que es de la autoría del rey David y se le conoce como el himno de acción de gracias, un bello himno que nos arrodilla ante la grandeza de Dios Padre, de Yahvé Dios para el pueblo judío, y nos
calma el corazón y nos ubica dentro de todas las gracias que estamos recibiendo siempre de parte de Dios Padre. Pues que así sea. Bueno, pues ya entrando en materia de nuestro estudio esta noche, tenemos que hablamos en la sesión pasada de las principales de las consideraciones que en las dos introducciones al libro de los jueces tenemos en la Sagrada Escritura. Y vimos que las principales circunstancias que marcaban era el alejamiento del pueblo de Dios acerca de las promesas que Dios Padre les pidió respetaran cuando se dio las condiciones para que fueran su pueblo elegido. Y tristemente, así como en el Éxodo 40 años fueron lo suficientes para sanear, para purificar a toda la población que salió de Egipto rumbo hacia la tierra prometida. Esos mismos 40 años son los que el pueblo ya asentado en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, después de que Josué, hijo de Nun, logró que entraran a la tierra prometida, hizo la repartición de las tierras entre las 9 tribus que no habían recibido tierra, que las primeras 3 ya comentamos, la recibieron de parte directa de Moisés, del lado derecho del Jordán, y que las 9 restantes fueron tomando posesión de la tierra. Aquí estamos viendo una mapita. Vimos que el del lado derecho fue la tribu de Rubén, de Gad y la de Dan, las que tuvieron por parte de Moisés la instrucción de qué tierras iban a habitar. Y el resto, las 9 tribus del lado izquierdo, fueron encontrando su ubicación de acuerdo a lo que Josué en su tarea recibida de parte de Yahvé les fue otorgando. Ya comentamos que aunque no lo dice aquí, pero más o menos por donde está el, el, la tierra aquí de perdón, no me estaba checando, se María Sierra. Estaba aquí donde está en la tierra de Manasés, en la parte del centro, también ahí ocupó un tramo suficiente Josué y su familia, y también vemos que la tribu de Leví, que estaban por disposición divina designados para dar culto y apoyo dentro del templo, dentro del tabernáculo, ellos tenían una porción de cada una de las diferentes tribus para pastorear y crecer ahí los rebaños que tenían. Independientemente, recibían por disposición también divina una porción de todos los animales que se ofrecían en holocausto para el consumo de los sacerdotes de la tribu de Leví, de la familia de Aarón y sus respectivas familias. Bueno, pero aquí lo importante, perdón, y también en esa parte donde está la población, donde está el espacio de Manasés, por aquí, también iba a recibir un espacio de tierra Caleb. Caleb, que recordemos, es el lugarteniente de Josué
el que libró muchísimas batallas y el que fue el estandarte en las batallas en el que Yahvé, como protagonista, logró que vencieran a todos sus enemigos. Esto es un punto importantísimo que no debemos de olvidar. Las victorias que tuvo el pueblo elegido al ingresar a la tierra de Canaán y al ir ocupando toda la península del Sinaí, no es obra ni de sus méritos, ni tampoco de sus capacidades. Es obra de la misericordia divina que siempre estuvo por delante, propiciando las circunstancias necesarias para que obtuvieran la victoria las diferentes tribus, y muy concretamente la tribu de Judá y la de Simeón, que habían hecho un acuerdo de juntos combatir en todas las lides que se fueran presentando para vencer a todas las naciones paganas que pertenecían a Canaán también y que se encontraban ubicadas en esta zona colindante con el Mediterráneo, tierras en las cuales había varias, varias naciones, como los pericitas, eh, como los, perdóname, las 5 tribus que Dios Padre les ofreció que iban a vencer, que los iban a sacar de toda esa zona de Canaán y que les ordenó que a todos ellos les dieran, en primer lugar, que que destruyeran todas las vestigios que hubiera de altares y de cipos. Recordemos que los cipos eran como postes que simbolizaban a los distintos dioses, a los balanes, balanes con B grande, balán, que eran dioses con D minúscula, ninguno que se le pudiera acercar a la majestad y al poder de Dios Padre, único Dios Rey de todo el universo. Pero entonces, además de que tenían que destruir, debían de darle trato a todas las poblaciones vencidas o tomadas como rehenes, trato de anatema, que esto significaba el destruir totalmente la ciudad, el dar muerte a todos sus habitantes, comenzando por los dirigentes, pero también incluía a toda la población en general, haciendo botín de guerra todos los metales preciosos que pudieran encontrar y no permitir que volviera a resurgir el paganismo y la devoción a los dioses paganos. Entonces, todo esto, que era el mandato de Yahvé, tristemente, con el paso de el asentamiento en la tierra prometida, lo fueron olvidando los israelitas. Y entonces se fueron dando varias circunstancias. La primera fue el creerse ellos, eh, el creerse que no necesitaban tanto a Dios. Independientemente de esto, olvidaron rápidamente que, como dice el libro de los jueces en su capítulo 2, el ángel de Yahvé les anunció las desgracias que iban a padecer este pueblo. En el capítulo 2 vemos que dice: el ángel de Yahvé subió de Gilgal a Betel. Sabemos que Betel es una población, es una ciudad
con gran simbolismo desde tiempos de los patriarcas y que va a tener una relevancia muy grande en el Reino del Norte, muy cercano a lo que es el monte Garizim. El ángel del Señor les dijo: Yo os he hecho subir de Egipto y os introduje en la tierra que había prometido con juramento a vuestros padres. Os dije que jamás rompería mi alianza con vosotros, pero que vosotros no debíais pactar con los habitantes de este país, sino que teníais que destruir sus altares, pero no habéis escuchado mi voz, porque habéis hecho esto. Por eso os digo que no los arrojaré de vuestra presencia, serán vuestros opresores y sus dioses una trampa para vosotros. Una vez que dijo esto el ángel del Señor, el ángel de Yahvé, hubo dicho estas palabras a todos los israelitas, el pueblo se puso a llorar a gritos. Llamaron a aquel lugar Bojín, Bojín con J, Bojín, y ofrecieron allí sacrificios a Yahvé. El significado de Bojín quiere decir los que lloran, emplazamiento desconocido. ¿Acaso pudiera también encontrar simbolismo en la expresión encina del llanto, cerca de Betel? Entonces, aquí está dando la clave el ángel de Yahvé, el por qué va a venir estas desgracias del tiempo de los jueces. Y ya comentamos también que desde el punto de vista religioso, los israelitas hicieron lo que desagradaba a Yahvé, dando culto a los Baales. Al decir Baales, es una expresión con la que identificamos las deidades paganas, que muchas de ellas procedían de la región de Mesopotamia, en la zona, vamos a ver si ubicamos aquí en otro de nuestros mapas, y está Mesopotamia, y entonces tú puedes distinguir que aquí, en esta zona donde está el cursor, vamos a encontrar lo que va a ser la tierra prometida de Canaán. Pero este mapa es de tiempos antiguos, pero aquí podemos identificar que esta zona de Mesopotamia tiene una importancia muy grande porque es una de las regiones de todo el mundo que se considera más antiguas, donde prosperaron las grandes civilizaciones. Entre otras de estas civilizaciones, la más conocida fue Babilonia, esta que tenemos aquí en la parte inferior. Pero en esta Mesopotamia tuvo asentamientos, grandes naciones y ciudades que todavía perduran hoy en día y que fueron en determinados momentos alineadas con los dioses verdaderos, con Dios Padre, aunque no lo conocían, pero tenían claridad por la ley natural de que tenían que vivir respetando las disposiciones de la naturaleza. Pero ya después, cuando van apareciendo los Baales, los dioses paganos, se van entregando a su adoración y entrega, y tristemente esas costumbres las exportaron a muchas naciones y pueblos de las estepas sirias. Entre ellas mencionamos que vamos a encontrar ahí, perdón, vamos a encontrar a muchos de las naciones y pueblos descendientes
desde Caín, después de los descendientes de Ismael, el primogénito de Abraham, y otros más, que entonces de ahí van a ir surgiendo estos pueblos y naciones que se van a ir asentando en la zona de Canaán y que muchos de ellos fueron vencidos por el poder de Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, bajo las instrucciones que recibió Caleb como lugarteniente de Josué, y fueron venciendo a muchos de ellos, que tristemente, llegado el tiempo de la muerte de Josué, quedaron algunas naciones aquí en lo que es Fenicia, Siria, parte de Palestina, y ya lo que vendría siendo hacia el norte también Etiopía, que no fueron exterminados y que va a suceder algo muy, muy terrible, porque esas naciones, obvio, tenían mucha antigüedad en la zona y habían prosperado en muchos aspectos, dominando la naturaleza, sacando el mejor partido de ella, teniendo grandes extensiones de cultivo, teniendo también una infraestructura que, obvio, todos los recién llegados israelitas a la zona de Canaán desconocían y que tristemente fueron cayendo en el error los israelitas de decir, bueno, no hay necesidad de vencerlos, si a ellos podemos convivir con ellos respetándonos. Punto número uno. Posteriormente eso va a pasar a otro estrato en que digan, bueno, si ellos tienen experiencia y han avanzado en muchos aspectos en esta misma zona, sacándole provecho, pues podemos aprovechar lo que ellos han avanzado, podemos imitarlos, podemos incluso asociarnos, y de estas tendencias pasaron las dos grandes desgracias. La más importante, que desobedecieron el mandato de Yahvé de acabar con todas esas naciones paganas y exterminarlas. Punto número uno. El punto número dos es que, llegado el punto de estar sobreviviendo, pudiéramos decir, ambos, los paganos y los israelitas, unidos en esa sociedad, no formal, pero sí de facto, sí de hecho, fueron conociendo más los israelitas a las mujeres paganas. Y tristemente, pues el hombre es débil y las mujeres muy bellas, y dentro de las mujeres paganas, no por ser paganas ya no van a ser bonitas, también había muchas muy bonitas. Y entonces la atracción que fueron sintiendo por ellas fue ocasionando que no solamente las toleraran, sino que acabaron formando uniones familiares, uniones en algunos casos matrimoniales, entre paganos e israelitas. ¿Qué es lo que pasó? Que va a llegar un momento en que la influencia de la mujer va a ser muy fuerte, y entonces va a dividir la familia, porque habrá algunos que simpaticen con Yahvé Dios, y habrá otros que simpaticen con el paganismo, con las deidades paganas, con los Baales.
los dioses paganos de toda esa zona. Y entonces esto va a dar pie a una degradación dentro de la familia, dentro de la tribu, dentro de la etnia, dentro de la nación, que va a ocasionar una prostitución. Al decir prostitución, no solamente me refiero en algunos casos a prostitución física, que en algunos lugares paganos de la zona mesopotámica se observaba, pero me refiero con la palabra prostitución a la degradación constante y gradual de todos los conceptos dentro de la religión israelita, dentro de la religión judía, que va a ir sucumbiendo, que se va a ir adelgazando, que va a ir cediendo terreno ante el paganismo. ¿Qué es lo que va a traer como consecuencia final esto? Pues lo que comenzamos diciendo en la sesión de esta noche, que los mismos 40 años que les llevó en el Éxodo el purificar, el hacer una limpia de todos aquellos personas que no merecían el ser el pueblo elegido, el pertenecer al pueblo elegido, pues llegar a morir en ese tiempo y dar oportunidad a que entraran a la tierra prometida la nueva generación, sus hijos, sus vástagos. Y ya dijimos que por ese motivo, este Josué, poco antes de que ingresen a Canaán, va a obligar a todos los hijos de los emigrantes originales que salieron de Egipto a circuncidarse, porque recordemos que hubo una circuncisión colectiva recién salidos de Egipto, que fue hecha por Moisés, y que esto, con el paso del tiempo, pues todos los hijos que fueron naciendo en el Éxodo no estaban circuncidados, o algunos nada más. Por esa razón, al estar próximos a ingresar a la tierra prometida, nuevamente Josué toma la iniciativa y circuncida a todos los hijos de los egresados de Egipto, para que tengan el signo visible dentro del judaísmo de identidad y que puedan ingresar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Bueno, pues entonces todo esto que te estoy comentando dio origen a la etapa más oscura dentro del pueblo de Israel, a la época más contaminada por todo lo que ya dijimos, por la permisidad de no haber destruido a naciones cananeas y, lo que es peor, de hacer alianzas de facto con ellos, que propició que con el paso del tiempo se unieran carnalmente judíos israelitas y mujeres paganas, o viceversa, mujeres israelitas y hombres paganos, que propiciaron la denigración de todo lo que era la gran religiosidad israelita, judía, del pueblo elegido de Dios. Entonces los israelitas, al haber hecho lo que le desagradaba a Yahvé, darle culto a los Baales, fue lo que propició esta gran época de oscurantismo. Y esto es algo muy particular, porque mucho pensamos que la época de los jueces fue una época brillante dentro de Israel, pero tristemente fue todo lo contrario. Que el primer juez que va a surgir es Otniel o Otoniel, como está puesto aquí.
Este Otniel, recordemos que fue sobrino de Caleb y que este Caleb había ofrecido que quien venciera a pueblos paganos, concretamente al pueblo de Acsá, a la ciudad de Acsá, otorgaría la mano de su hija, y este Otniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, fue el que venció de parte de los israelitas. Perdón, te di un dato incorrecto, discúlpame. Acsá es el nombre de la hija de Caleb. La batalla fue la de Kiriat Sefer. Entonces, repito, Otniel fue el que comandó las fuerzas de Caleb y se llevó en prenda la mano de su hija Acsá. Ellos hicieron un matrimonio duradero. Después Acsá le pidió a través de este Otniel a su padre Caleb que les diera lugares en que hubiera agua para poder tener una porción floreciente dentro de las tierras que les habían tocado. Entonces, dentro de los, dentro de las formalidades, dentro de las recompensas, van a recibir esas regiones con agua. Y vamos a ver que posteriormente, este Otniel, llegado el momento de la oscuridad dentro del pueblo judío, va a ser electo juez de los israelitas. Y ya comentamos que en realidad ese proceso que va a dar surgimiento a los jueces es una cadena que se va a repetir tristemente por más de 12 ocasiones, que va a dar oportunidad a que vayan surgiendo los jueces. Y esta cadena, ya comentamos, es primero que el pueblo peca, y ya comentamos en qué consistió el pecado, en haberse no solamente no haber destruido a las naciones paganas, sino relacionarse con ellas. Esto va a ocasionar también que muchos reyes paganos se enemisten con los judíos y se conviertan en enemigos de ellos, y en muchos casos a convertirse en opresores del pueblo israelita. Entonces, no solamente van a tener la desgracia moral de haberse relacionado y pecado contra Yahvé Dios, Dios Padre, sino que van a ser castigados y sometidos por muchos reyes paganos. Al suceder esto, el pueblo va a suplicar a Yahvé Dios ayuda, a Dios Padre, y entonces va a venir la misericordia divina que va a propiciar que el mismo pueblo elija a un juez por la misericordia divina. Entonces, este juez va a tener dos características. La primera, que va a ser la etapa entre lo que fueron la justicia impartida en tiempos de Moisés y posteriormente de Josué, en lo administrativo, en lo político, en lo social, en lo religioso, por los verdaderos jueces que impartieron justicia. Pero aquí va a aparecer la figura del juez como una figura relevante dentro de toda la nación judía, dentro de la nación israelita.
Cuando hablamos de los jueces en época de Moisés y de Caleb, eran autoridades de pequeñas células de población. Aquí el juez va a ser la figura más importante y elevada dentro dentro del sistema de impartición, no solamente de justicia, sino de la asistencia a todo el pueblo. Los jueces, repito, van a ser electos por la necesidad del pueblo de tener un líder. Y estos líderes van a tener la desgracia, en algunos casos, que sin ser reyes, van a comportarse como si de hecho lo fueran. Entonces, peor, no con todos se da en la misma intensidad, pero sí debo de reconocer que un común denominador de estos jueces es que lucharon por el pueblo, lo ayudaron, lo sacaron adelante, pero eso les va a llevar poco a poco a que la soberbia les vaya venciendo a los jueces y que vayan pidiendo un trato de reyes para su persona, sin que lo sean. Y esto va además a causar que después de esta etapa de los jueces, va a venir la época verdadera de los reyes dentro del pueblo israelita. Después de pasar este trago amargo de los jueces, van a entender más a profundidad que imitar a otras naciones que tenían monarcas podía ser bueno, y además que la figura de los jueces había sido algo aberrante. Por lo tanto, los jueces es un escrito, pudiéramos decir, es un escrito para que el pueblo despierte, para que después de la conquista en que tenían todo, basta una generación para corromperse, para que aparezca el pecado, la corrupción, la maldad, y un Dios que llega al límite de su tolerancia y de su paciencia y que permite que sean dominados y castigados por su desobediencia. Cuando entraron con Josué, tenían el tabernáculo, o sea, la tienda del encuentro, en donde estaba el arca de la alianza, y era todas las glorias del pueblo de Israel. Al ir pasando estos 40 años de corrupción, ahora compartía el arca de la alianza con cercanías en que había figuras de dioses paganos, de Baales, y eso hizo que se fueran alejando de Dios. Entonces, no había un rey de hecho, porque estamos hablando más o menos de 1200 años antes de Cristo, y el rey Saúl, que va a ser el primer rey legal de Israel, va a aparecer más o menos por el año 1050. Entonces estamos hablando aquí que pueden ser más o menos la época de los jueces hasta casi 150 años en que los pueblos del mar, que era como se conocía a todas las naciones paganas, pueblos del mar porque colindaban con el Mediterráneo, pero que eran naciones paganas, que repito, muchos se enfrascaron en guerra contra los israelitas, van a hacer que este primer juez de nombre Otniel sea el que tenga que luchar en contra de ellos. Entonces, este Otniel va a tener un episodio muy brillante porque pueblos paganos lo van a confrontar.
Estos pueblos paganos tenían un arma de guerra muy poderosa, que eran los carros de guerra. Esos carros metálicos, poderosos, pesados, que causaban, imagínate como si hoy en día dijeras, un tanque de guerra, tal vez, hacían destrozos y acababan con todo lo que ellos se ponían enfrente de ellos. Entonces, con este Otniel va a empezar una aparente victoria porque Yahvé va a permitir que encuentre la forma de vencer a los pueblos paganos. Yahvé permitió que dentro de esta decadencia, este Otniel, en el campo de batalla en que más o menos se habían reunido unos 10,000 efectivos, Yahvé propiciara que hubiera una gran tormenta, una gran tempestad que hizo que los caminos del valle en que se enfrentaban las fuerzas de Otniel y la de los pueblos paganos provocara que los carros de guerra se atascaran en el fango y entonces no tener movilidad. Y por lo tanto, los cananeos que eran dueños de la tierra fueron viendo que no podían avanzar y que para poder sobrellevar las cosas hubo que hacer pactos entre ellos para poder, entre los paganos y el pueblo de Israel a través del juez Otoniel. Y entonces que se desarrollara lo que en una palabra muy particular, el sincretismo que es adorar a dioses fuera de Yahvé, Dios, de Dios Padre para nosotros. Y entonces esta generación se va a ir perdiendo al grado de que ya no conozcan a Dios, que sí conozcan a muchas deidades de Baales, y que se aten a estas condiciones de vida. Entonces, Otniel, repito, pudo lograr el que se calmaran las cosas, el que llegara un punto de que la confrontación se volviera sociedad de apoyo, pero eso no quiere decir que las cosas mejoraran, sino todo empeoró. El segundo juez que hubo no es el que aparece aquí como Ehud, sino pero sí, perdóname, sí es Ehud, Ehud. Ehud, déjame darte una pequeña síntesis de lo que la Sagrada Escritura dice acerca de Otoniel. Los israelitas hicieron lo que desagradaba a Yahvé, dieron culto a los Baales, se encolerizó Yahvé contra Israel y los dejó a merced de Cusán Risataín, rey de Edom, que Edom es una de las naciones paganas, a quien los israelitas quedaron sometidos durante 8 años bajo este poder de los edomitas. Los israelitas clamaron a Yahvé piedad y que los liberara. Otniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, y el espíritu de Yahvé vino sobre él. Fue juez de Israel y salió a la guerra. Yahvé entregó en sus manos a Cusán Risataim, rey de Edom, y triunfó sobre él. El país quedó tranquilo 40 años y murió Otniel, hijo de Kenaz. Después, repito, al morir
Otniel, vuelve a suscitarse el problema de que el pueblo peca, de que pide misericordia de Dios, que Dios, además de perdonar su pecado, hace que surja la figura de un nuevo juez. Este segundo juez fue Ehud o Ehud. Pero los israelitas volvieron a hacer lo que le desagradaba a Yahvé. Pero aquí va a aparecer otro rey pagano de nombre Eglón, que la tradición lo pinta a Eglón como un rey un rey pagano que tenía una prominencia abdominal muy grande, que era un hombre con una barriga impresionante y que era el rey de estos paganos. Y este Eglón va a permitir el tener una reunión con este Ehud. Pero Ehud, fíjate que no va a demostrar grandeza como estratega militar. Lo que a este Ehud le va a servir es que este rey Eglón, vamos identificándolo, era rey de Moab, de la nación moabita, y que estos moabitas eran uno de los 5 o 6 naciones que no vencieron los israelitas y que desde aquel tiempo hasta nuestros días van a ser la piedra en el zapato que no permite que Israel viva en paz. Bueno, una característica interesante de este Ehud es que era zurdo. Entonces, en aquellos tiempos, el ser zurdo era algo muy poco usual. Que Ehud provenía de la tribu de Benjamín y que en su maquinación mental se le ocurre que él puede vencer a Eglón, pero no va a ser en el campo de batalla precisamente, sino que este Ehud va a va a hacer una daga, una gran daga, más o menos de unos 40 centímetros, de doble filo, de 2 filos, de esas en la que nos cita la Sagrada Escritura, que penetran y logran su cometido. Entonces, en este caso, este Ehud, que tenía habilidades de artesano, elabora esta gran daga. Y por ser zurdo, fíjate, es algo curioso. La gente normal que es derecha porta sus armas del lado izquierdo. Entonces, cuando tienen, por ejemplo, una espada, cuando tienen que desenvainar, desenvainan del lado izquierdo de su cuerpo y ya entran en batalla. Pero en el caso de este Ehud, que él era zurdo, entonces esta daga, él tiene la oportunidad de esconderla dentro de su vestimenta de su pierna derecha. Entonces, mediante engaño, él hace creer al rey Eglón que necesita una cita con él, porque en primer lugar le quiere ofrecer un tributo de un tesoro apetecible para la ambición de este rey Eglón. Entonces llega este Ehud al palacio de Eglón
o sí, a su guarida de Eglón. No quiero decir ya tanto de palacio, porque recordemos que estamos hablando de lugares casi, casi en medio del desierto. Entonces llega con el tributo para el rey Eglón y convence a sus guardias de Eglón que tiene un mensaje muy especial, que es secreto de Dios para su rey Eglón. Entonces sus guardias caen en el engaño y los dejan solos en, en los aposentos del rey Eglón, a Ehud y al rey. Después de haber visto un jugoso tributo que llevó, no pensaron mal de Ehud. Ya estando frente a Eglón, este Ehud se le acerca y le dice que tiene un mensaje de parte de Dios para él. Entonces, Eglón se acerca más y en ese instante saca la daga de doble filo Ehud y se la clava en el vientre a este rey, que cae herido de muerte y sobre su propia habitación ahí va a quedar tendido. En ese momento este Ehud tiene tiempo todavía, después de darle muerte, que la Sagrada Escritura lo dice de una manera muy peculiar, porque le dice este Ehud: tengo una palabra de Dios para ti. El rey se levanta de su silla. Entonces Ehud alargó su mano izquierda, cogió el puñal de su cadera derecha y se lo hundió en el vientre a Eglón, rey de Moab. Después de que la hoja entró hasta el mango, o sea, toda la hoja, y la grasa de este corpulento rey se cerró sobre la hoja, porque Ehud no le sacó el puñal del vientre. Ehud sale de la galería del rey, cierra tras de sí las puertas y les echa cerrojo. Después sale con toda calma y los criados no sospecharon nada de él. Llegan a la galería del rey y al ver que estaba cerrada, pensaron, hay una expresión que se acuña en esta Sagrada Escritura en estos momentos, y dice que los criados pensaron que Eglón cubría sus pies. Era una forma de decir que estaba defecando en algún sitio de su habitación. Entonces se quedan con esa idea y cuando se dan cuenta que no se abre la puerta, que está cerrada y que ya en un momento abren, encuentran a Eglón muerto con la daga incrustada en su vientre. Ehud tuvo tiempo de salir y cuando llega al cuerpo de la montaña de Efraín, de la tribu de Efraín, y los israelitas bajan con él, les dice: seguidme porque Yahvé ha entregado a Moab, vuestro enemigo, en vuestras manos. Bajaron tras él, bajaron tras él, tras Ehud, cortaron a Moab los vados del Jordán y no dejaron pasar a nadie. Derrotaron en aquella ocasión a los moabitas, que eran unos 10,000 hombres aproximadamente, fuertes y valientes, pero no escapó ni uno. Aquel día fue humillado Moab bajo la mano de Israel y el país quedó tranquilo 80 años. O sea, ya llevamos 40 después de Otoniel y 80 después de Ehud. Estos 80 fue el lapso de paz más duradero que hubo durante la época de los jueces.
Después vino un tercer juez que se llamó Sangar, que era hijo de Anat, que derrotó Sangar a los filisteos, que eran 700 hombres, con una quijada de bueyes, o sea, con una quijada sí, de un toro ya, por supuesto, muerto, con la Sagrada Escritura dice que con esa quijada le dio muerte a más o menos 600 hombres de los filisteos. No vamos a encontrar otra narrativa acerca de los filisteos hasta que llegue el tiempo de otro juez que va a ser Sansón. Pero no nos adelantemos. Después de este Sangar va a venir una historia muy interesante porque nos va a hablar de Débora. Aquí la Sagrada Escritura nos los presenta como un cuarto juez después de Sangar. Pero Débora viene reconocida en algunos textos sagrados como la tercera jueza. Aquí es muy interesante porque vamos a encontrar en el capítulo 4 del libro de los jueces la historia de Débora, que es una mujer y que vale mucho la pena que la escuchemos con atención, porque todos, a excepción de esta Débora, todos los demás fueron jueces varones. Débora tenía la característica de que además de jueza, era profetisa y que antes de llegar a ser nombrada jueza, impartía justicia bajo una palmera. Por eso a Débora muchos la conocen también como la profetisa de Tamar. Tamar significa palmera. Por esa razón encontramos, ya hemos hablado de las mujeres dentro de la genealogía de Jesús de Nazaret y encontramos una con el nombre de Tamar. Pero aquí ya estamos entendiendo, Tamar significa palmera, y entonces bajo esa palmera impartía justicia Débora como profetisa y también como jueza de causas menores. Pero después de que muere Ehud, los israelitas vuelven a hacer lo que desagrada a Yahvé, que los deja a merced de Jabín, rey de Canaán, que reinaba en la ciudad de Hazor. El jefe de su ejército se llamaba Sísara y habitaba en Jaroset Agoín. Ese nombre de Jaroset tiene una peculiaridad porque aquí lo encontramos como nombre de una ciudad, pero dentro de las tradiciones judías, cuando ellos celebran la Pascua, toman unas hierbas amargas y las combinan también tomando platillo dulce. Este tiene el nombre también de Jaroset. Pero aquí la población se llama Jaroset Agoín. Los israelitas clamaron a Yahvé porque Yabín, el rey pagano, tenía 900 carros de hierro y había oprimido duramente a los israelitas durante 20 años. Débora, que es una profetisa, ya lo dijimos, nos cita únicamente una breve alocución, la Sagrada Escritura, y dice: por aquel entonces Débora,
una profetisa, mujer de Lapidot, era juez en Israel. Entonces Lapidot es el nombre del que fue esposo de Débora. Pero nada más lo cita aquí porque dentro de la genealogía israelita era costumbre, ya lo hemos dicho, de relacionar el parentesco familiar que hubiera de cualquier persona con sus ancestros o con su pareja. Por eso aquí citan que Débora, la profetisa, era mujer de Lapidot, pero nunca más vamos a oír de Lapidot. Solía instalarse bajo una palmera entre Ramá y Betel. Ya sabemos que Betel es esta población que va a tener un simbolismo religioso muy grande y Ramá va a ser la población en el que recordarás cuando fue el nacimiento de Jesús de Nazaret y que el rey Herodes el Grande manda matar a los santos inocentes. Hay una expresión por ahí en que dice, los hijos de Ramá lloran por los hijos muertos de Ramá. Se refieren a esta población. O sea que tanto Betel como Ramá están cerca de lo que fue Belén, el lugar en donde nació Jesús de Nazaret, en la montaña de Efraín, para ubicarnos mejor. Los israelitas acudían con Débora en busca de justicia. Y surge aquí el episodio interesante. Débora manda llamar a Barak. Barak es hijo de Abinoam, de la ciudad de Cades, de la tribu de Neftalí, y le dice, ¿no te ha dado Yahvé, Dios de Israel, la orden de que reclutes y tomes contigo en el monte Tabor a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y la de Zabulón? Que yo atraeré hacia ti al torrente Quizón, a Sísara, jefe del ejército de Yabín, con sus carros y sus tropas, y los entregaré en tus manos. Barak le respondió, iré a condición de que tú vengas conmigo. Imagínate, un lugarteniente pidiéndole a la profetisa que lo acompañe para sentir la confianza de que lo que le está augurando este oráculo de Dios de que va a estar a su lado, se cumpla. Entonces, este condicionamiento a la profetisa es único dentro de la Sagrada Escritura, porque nunca se había visto que alguien condicionara a una profetisa de que va a ir si ella va con él. Pero si no me acompañas, le dice, no iré, porque no sé en qué día me dará la victoria el ángel de Yahvé. Iré contigo, dijo Débora, solo que entonces no será tuya la gloria de la campaña que vas a emprender, porque Yahvé entregará a Sísara en manos de una mujer. Débora se puso en marcha con Barak hacia Cades, y Barak convocó en Cades a la gente de Zabulón y a la de Neftalí, y tras de él salieron 10,000 hombres, como había Débora dicho, con rumbo hacia el Tabor. Te quiero decir que la palabra Lapidot, que es el nombre del esposo de Débora, significa, dentro de las costumbres judías, significa que se da a notar. Por lo tanto, entendemos mejor que era su esposo, que se da a notar. Ahora va a aparecer en la escena un kenita, o sea, otro pagano, de nombre Heber.
se había separado de la tribu de Caín. Fíjate, hablamos de la tribu de Caín, uno de los hijos de Adán y Eva, de su descendencia de esta tribu de Caín y del clan de Jobab. Jobab, aquí se lo identifican como suegro de Moisés, y había plantado su tienda cerca de la encina de Sananín, cerca de Cades. Fíjate lo que mencionamos ahorita, hasta dónde había llegado la degradación y la promiscuidad, que vamos a ver a descendientes del propio Moisés, de la propia sangre de Moisés, coludidos en estas aventuras en contra de Yahvé, simpatizando con el paganismo. Vamos a ver cómo va a suceder la derrota de Císara. Le comunicaron a Císara, recuerda, el mero mero de los paganos, que Barak, hijo de Abinoam, perdón, este nombrecito no se me pega bien, Abinoam, había subido al monte Tabor. Entonces Císara reunió todos sus carros y todas las tropas que tenía y las llevó a Jaroset por el torrente Quizón. Pero este torrente Quizón va a ser parte del plan de Dios. Y entonces Débora le dice a Barak: prepárate, porque este es el día en que Yahvé ha dispuesto poner a Císara en tus manos. Ya sabes que Yahvé marcha delante de ti. Barak bajó del monte Tabor, seguido de los 10,000 hombres que había reclutado entre los de la tribu de Benjamín. Y entonces Yahvé sembró el pánico entre las tropas de Císara. El torrente Cisón, junto con otra tempestad, hicieron que también se atoraran los carros de Císara y que no pudieran avanzar en contra de la gente de la tribu de este Barak. Entonces Císara, desesperado, molesto, baja de su carro y a pie huye de esta zona que se estaba inundando entre el desbordamiento del torrente Cisón y la lluvia. Entonces, todo el ejército de Císara cayó a filo de espada bajo el poder de la tribu de Barak. Y Císara huyó. Pero ¿qué pasa con Císara? Císara huye hacia una tienda de una mujer. Se ve que probablemente la conocía de tiempo atrás. Esta mujer, de nombre Yael, es una mujer de la tribu de los Kenitas, de Heber, el Kenita. Y entre ellos reinaba con Yabín la paz. Entonces, por esa razón, Císara llega a la tienda de Yael, que pertenece a los Kenitas, descendientes de Yabín. Yael sale al encuentro de Císara y le dice: entra, Señor, entra en mi casa, no temas. Císara entra en la tienda de Yael y ella le dice: descansa, Señor. Él dice: tengo sed, y le pide agua. Yael no solamente le complace en darle líquido, sino que le da leche, que es, pudiéramos decir, la mayor prueba de hospitalidad entre estas gentes
kenitas, y le dice, recuéstate y descansa, y le pone un cobertor sobre el cuerpo a Císara. Císara, que venía exhausto, cansado, agotado y moralmente molesto, después de tomar la leche, que le ha de haber caído riquísima, se derrumba en un sueño profundo. Y entonces aquí la mano de Dios va a aparecer. Yael, estando ya dormido Císara, porque le dijo Císara a Yael, quédate en la entrada de la tienda. Si alguien viene y te pregunta a ver si hay alguien aquí, responde que no. Él quería descansar. Yael, mujer de Heber, coge una clavija de la tienda, toma el martillo en su mano, se le acerca callado a Císara. Te hago un paréntesis. Dentro de las costumbres de las mujeres kenitas, ellas invariablemente tenían que montar la tienda. No lo hacía el hombre, lo hacía la mujer. Entonces el hecho de que ella manejara clavijas, las clavijas podemos pensar en una especie de U con la cual con el martillo golpeaban y eso se incrustaba en la tierra y quedaba atrapado el extremo de la tienda. O ahí lo ponían como lo metían dentro de esa clavija y quedaba sostenido en la tierra. Por eso no era difícil ver que esta Yael fuera un hábil mujer que manejaba las clavijas y el martillo. Pero aquí Dios transforma a esta mujer y en ese momento la hace parte de su plan de salvación. Y entonces esta Yael pone la clavija sobre la sien de Císara y sin pensarlo más, con toda la fuerza que tiene, con el martillo golpea la clavija de tal suerte que la clavija penetra, atraviesa el cerebro de Císara y queda sobre la tierra clavado. Obviamente, pues muere atravesado su cerebro por la clavija que una mujer de nombre Yael, inspirada por la voluntad divina, mata a Císara. Cuando llegó Barak persiguiendo a Císara, Yael salió a su encuentro y le dijo, ven que te voy a mostrar al hombre que buscas. Al entrar donde está Yael, vio que Císara yacía muerto con la clavija en la sien. Entonces, aquí podemos entender cómo se cumplió la palabra de la profetisa Débora, que le dijo a Barak, si tú haces que yo vaya, el triunfo va a ser de una mujer y probablemente, perdóname, probablemente una disculpa porque he estado muy, muy mal de gripa de la garganta, pero hay que seguir. Bueno, entonces a eso se refería que no el honor iba a ser para Débora, sino en este caso para Yael. Pero gracias a esta acción, Dios humilló aquel día a Yabín, rey de Canaán, ante los israelitas. La mano de los israelitas fue haciéndose cada vez más pesada sobre Yabín, rey de Canaán, hasta que acabaron con Yabín, rey de Canaán, las tropas israelitas. Gracias a esta acción se encuentra un bello trozo
dentro del libro de los jueces, que se le conoce como el Cántico de Débora y Barak. Está en el capítulo 5 del libro de los jueces, y no te lo voy a leer todo, pero te voy a dar algunos fragmentos de él. Dice, aquel día, Débora y Barak, hijo de Abinoam, entonaron este cántico. Bendecida a Yahvé. Escuchad reyes, prestad oídos, príncipes, a Yahvé voy a cantar. Tocaré el salterio para Yahvé, Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, Yahvé, cuando avanzaste por los campos de Edom, tembló la tierra, gotearon los cielos, las nubes en agua se hundieron, los montes se licuaron, delante de Yahvé, el del Sinaí, delante de Yahvé, el Dios de Israel, en los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Yael. Ya ubicamos aquí a Sangar, ya ubicamos a Yael. No había caravanas. Vacíos de Israel quedaron los poblados, perdón. Perdón. Vacíos hasta tu despertar, oh Débora. Mi corazón con los jefes de Israel, con los voluntarios del pueblo. Bendecid a Yahvé, los que cabalgáis en blancas asnas, los que no sentáis sobre tapices, los que vais por el camino, cantad al clamor de los pregoneros del botín. Allí se cantan los favores de Yahvé, los favores a sus poblados de Israel. Despierta, Débora, despierta, 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 entona un cantar. Ánimo, arriba, Barak. Apresa a los que te apresaron, hijo de Aminoán. Entonces Israel bajó a las puertas. El pueblo de Yahvé bajó por él como un héroe. Los principales de Efraín, de la tribu de Efraín, en el valle, detrás de ti, Benjamín, entra tu gente. De Maquir han bajado capitanes, de Zabulón los que manejan cetro, o sea, hablan de los descendientes de los reyes. Los jefes de Isaacar están con Débora y Neftalí con Barak en la llanura, lanzando tras sus huellas en los arroyos de Rubén. Grandes son las intenciones. ¿Por qué te has quedado en los corrales? Escucha los silbidos entre los rebaños. En los arroyos de Rubén, grandes son las intenciones. Allende el Jordán, o sea, del otro lado del Jordán, Galad, los galaditas, se queda y Dan, la otra tribu, ¿por qué vive en naves extranjeras? Aser se ha quedado a orillas del mar. Vinieron los reyes, combatieron entonces los reyes de Canaán. El torrente Quizón los barrió. El viejo torrente Quizón, avanza, alma mía, con denuedo. Cascos de caballo sacuden el suelo. Maldecid a Meroz, dice el ángel de Yahvé. Maldecid a los moradores, pues no vinieron en ayuda de Yahvé. En ayuda de Yahvé, como los héroes. Bendita entre las mujeres Yael, mujer de Heber, el kenita. Fíjate que algo muy importante. Yael no era israelita. Yael es kenita. Y sin embargo, en este cántico se le rinde honor. Y se le rinde honor poniendo la figura de Yahvé. En ayuda de Yahvé como los héroes. Bendita entre las mujeres Yael, mujer de Heber el kenita. Algo
además muy importante que te quiero decir, esta expresión de bendita entre las mujeres Yael, la vamos a ver repetir cuando el arcángel Gabriel saluda a María, a la virginal María, anunciándole que va a ser, por voluntad divina, Madre del Salvador. Es la misma forma en que aquí se refieren a Yael, bendita entre las mujeres Yael, como en su momento va a decir, bendita seas entre las mujeres, refiriéndose a María. Pedía agua y le dio leche. En la copa de los nobles le ofreció nata. Tendió su mano a la clavija, la diestra al martillo de los carpinteros. Hirió a Císara, le partió la cabeza. A la ventana se asoma y se atisba. La madre de Císara, por las celosías esperando a su hijo, que esperaban botín de paños de colores para Císara. La madre de Císara, para que te ubiques, estaba pensando que no llegaba a su hijo porque estaban en una orgía, pudiéramos decir, habiendo repartido a todas las mujeres doncellas que pensaban iban a vencer de los israelitas, y la madre de Císara, al ver que tardaba, pensaba que por este lujurioso festín no llegaba su hijo. Y aquí aparece citado esto en el cántico de Débora. Botín de paños de colores para Císara, botín de paños de colores. Así perezcan todos los enemigos de Yahvé, y sean los que te aman como el sol cuando sale en todo su fulgor. Y el país quedó tranquilo 40 años. Bueno, pues aquí acaba la historia de Císara, la historia de Yael, la historia de Débora. Yo agradecemos a Jesús de Nazaret que nos haya acompañado junto con su Espíritu Santo. Deseo para ti una agradable semana y si Dios lo permite nos encontremos el próximo lunes. Por favor, da constancia de tu presencia y te invito a que cerremos la clase escuchando la canción de cierre. Nuevamente, gracias de tu presencia. Enciende una vez más mi corazón al escuchar tu dulce voz que me llama a trabajar por tu reino para llegar al cielo y vivir en tu
sé